Saludos, soy Yerlis Bastidas. Hoy haré un análisis interpretativo con sustento normativo, constitucional y laboral en el derecho venezolano en relación al tema, la relación del trabajo y el contrato de trabajo. La relación de trabajo y el contrato de trabajo constituyen pilares fundamentales dentro del derecho laboral venezolano. La comprensión profunda de estos conceptos resulta indispensable para garantizar los derechos de los trabajadores y empleadores, así como para fomentar las relaciones laborales justas y armónicas. Entonces, la relación del trabajo se define como un vínculo jurídico que se establece entre dos partes, el trabajador y el empleador. En este vínculo, el trabajador se obliga a prestar servicios personales al empleador, bajo su dirección y subordinación a cambio de una remuneración. Esta relación se caracteriza por la dependencia del trabajador respecto al empleador, quien ostenta la facultad de dirigir y controlar la prestación del servicio. Como base constitucional y legal, puedo mencionar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 76 el derecho al trabajo, consagrando la libertad del trabajo, la jornada laboral, el salario mínimo, el descanso y las vacaciones, entre otros derechos fundamentales. La Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras desarrolla estos principios y regula el detalle de la relación del trabajo, estableciendo las obligaciones y derechos de las partes, así como los distintos tipos de contratos de trabajo. Entonces, el contrato de trabajo es el instrumento jurídico que formaliza la relación de trabajo. En él se establecen las condiciones en que se prestará el servicio, incluyendo la jornada laboral, la remuneración, las obligaciones de ambas partes, la duración del contrato y demás aspectos relevantes. El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Sin embargo, la ley establece la obligatoriedad de la forma escrita para ciertos tipos de contratos, como aquellos de duración superior a un año. Entre los elementos esenciales del contrato de trabajo, eh, pudiéramos mencionar la prestación personal del servicio. El trabajador se obliga a realizar personalmente el trabajo convenido. La subordinación, el trabajador se encuentra bajo la dirección y control del empleador. La remuneración, el empleador se obliga a pagar al trabajador una retribución por su labor. Las presunciones de la relación del trabajo. La ley establece como presunciones en caso de duda sobre la existencia de una relación de trabajo. Las presunciones favorecen al trabajador, presumiendo la existencia de un contrato de trabajo cuando se prestan servicios de manera continua, bajo dirección y control del empleador y a cambio de una remuneración. El contrato de trabajo puede ser, como lo dije anteriormente, verbal o escrito. Sin embargo, la ley establece la obligatoriedad de la forma escrita, como aquellos de la duración que es superior a un año. La prueba del contrato de trabajo puede realizarse mediante diversos medios, como el contrato escrito, recibos de pago, testigos, entre otros. Los efectos del contrato de trabajo son jurídicos para ambas partes, que crean obligaciones y derechos recíprocos. El trabajador adquiere el derecho a la remuneración, al descanso, a las vacaciones, a la seguridad social, entre otros. El empleador, por su parte, adquiere el derecho a dirigir y controlar la prestación del servicio, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del trabajo y a aplicar las obligaciones del trabajador. Prestar el servicio personal de manera diligente y eficiente, cumplir con las instrucciones del empleador, observar las normas de seguridad y salud en el trabajo, guardar confidencialidad de información del empleador y cumplir con las demás obligaciones establecidas en la ley y en el contrato de trabajo. Las clases del contrato de trabajo, según nuestra ley orgánica, los contratos de trabajo se clasifican en función de su duración, de su modalidad y de su naturaleza de trabajo. La clasificación legal, según nuestra ley, los contratos de trabajo se clasifican en dos categorías principales. Los contratos según su duración, que pueden ser a tiempo indeterminado, que este tipo de contrato es el más común y se presume existente cuando no se pacta una duración específica en este tipo de contrato. Las partes pueden ponerle fin al mismo de forma unilateral, cumpliendo con el preaviso correspondiente. El contrato a tiempo determinado se celebra para la realización de una obra o servicio específico,
tiene una duración preestablecida, este tipo de contrato no puede exceder de 1 año, salvo en los casos excepcionales previstos por la ley. Están los contratos de trabajo para obras determinadas, se celebran para la realización de una obra o servicio específico y termina con la finalización de la misma. Este tipo de contrato no tiene una duración preestablecida, ya que depende del tiempo que tome finalizar la obra o el servicio. Están los contratos según su modalidad, que pueden ser ordinarios, son aquellos que se celebran para la prestación de servicios habituales y normales dentro de la actividad económica del empleador. Los contratos especiales son aquellos que se celebran para la prestación de un servicio en condiciones especiales o con características particulares, como por ejemplo los contratos de aprendizaje, contratos de deportistas profesionales, contratos de artistas, entre otros. También existen los contratos atípicos. La ley los contempla porque son aquellos que no se ajustan a la clasificación tradicional de contratos por tiempo determinado o por obra determinada. Estos contratos deben cumplir con ciertos requisitos mínimos de validez, como la existencia de una prestación personal de servicio, la subordinación del trabajador y la remuneración. Es importante destacar dentro de este tema que la ley establece presunciones en favor del trabajador, presumiendo la existencia de un contrato de trabajo por tiempo indeterminado cuando se prestan servicios de manera continua, bajo dirección y control del empleador y a cambio de una remuneración. La forma escrita del contrato de trabajo es obligatoria para ciertos tipos de contratos, como aquello de duración superior a 1 año. El contrato de trabajo genera efectos jurídicos para ambas partes, creando obligaciones y derechos recíprocos. Es fundamental que tanto el empleador como el trabajador conozcan sus derechos y obligaciones en virtud del contrato de trabajo y que el mismo se celebre de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Continuando con el siguiente tema, la sustitución de patronos. Esta figura jurídica que se presenta en el ámbito laboral venezolano es cuando se produce la transmisión por cualquier título de la propiedad o titularidad de una empresa o parte de ella a otra persona natural o jurídica, manteniendo la continuidad de la actividad económica y la relación de trabajo con los empleados. Esta figura implica la transferencia de las obligaciones y derechos del patrono cedente al patrono sustituto, con importantes repercusiones para ambas partes y para los trabajadores involucrados. Nuestra Constitución establece en su artículo 76 el derecho al trabajo, consagrando la intangibilidad de las relaciones laborales y la protección de los derechos adquiridos por los trabajadores. La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras desarrolla estos principios y regula en detalle la sustitución de patronos, estableciendo los requisitos, procedimientos y efectos de la misma. La sustitución de patronos se define como la transmisión por cualquier título de la propiedad o titularidad de una empresa o parte de ella a otra persona natural o jurídica, manteniendo la continuidad de la actividad económica y la relación del trabajo con los empleados. Como lo dije al inicio, esta figura puede ocurrir a través de diversos mecanismos como la venta, la donación, la herencia, la fusión de la escisión, entre otros. Para que se configure una válida sustitución de patronos, debe cumplirse con ciertos requisitos establecidos en la ley orgánica. Entre ellos está la transmisión de la propiedad o titularidad de la empresa o parte de ella. Debe existir una transferencia legal y efectiva de la propiedad o titularidad de la empresa o parte de ella, ya sea a través de un contrato de compra-venta, una donación, una sucesión hereditaria u otro mecanismo legalmente válido. También está la continuidad de la actividad económica. La empresa o parte de ella debe continuar realizando su actividad económica habitual sin que se produzca una interrupción significativa de la misma. El mantenimiento de la relación de trabajo con los empleados. Los trabajadores deben continuar prestando sus servicios para el nuevo patrono bajo las mismas condiciones esenciales de trabajo que existían con el patrono cedente. La sustitución de patronos implica la cesión y transferencia de las obligaciones y derechos del patrono cedente al patrono sustituto. Esto significa que el nuevo patrono asume la responsabilidad de cumplir con todas las obligaciones laborales existentes con los trabajadores, incluyendo el pago de salario, prestaciones sociales, beneficios laborales y demás compromisos contraídos con el patrono cedente.
El patrono cedente y el patrono sustituto están obligados a notificar por escrito a los trabajadores sobre la sustitución de patrono. Esta notificación debe realizarse dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se haya producido la transmisión de la propiedad o titularidad de la empresa o parte de ella. La sustitución de patronos no constituye por sí misma una causa de terminación de la relación de trabajo. Los trabajadores conservan su puesto de trabajo y sus derechos adquiridos, pasando a prestar sus servicios para el nuevo patrono. Sin embargo, la ley establece que los trabajadores pueden optar o rescindir el contrato de trabajo dentro de los 90 días siguientes a la fecha de la notificación de la sustitución sin incurrir en causal de despido. Con respecto a los pagos prestacionales y la sustitución de patronos, esta no afecta los derechos de los trabajadores a las prestaciones sociales, como el bono de la antigüedad, la cesantía laboral, las vacaciones acumuladas. Estos derechos deben ser reconocidos y pagados por el nuevo patrono en forma y oportunidad prevista en la ley. Como tercer tema, tenemos la terminación de la relación del trabajo en Venezuela. En nuestro país, la relación de trabajo puede terminar por diversas causas, dando lugar a la extinción del vínculo jurídico entre el trabajador y el empleador. La Ley Orgánica del Trabajo establece las distintas formas de terminación de la relación de trabajo, así como los derechos y las obligaciones de las partes en cada caso. Las formas de terminación. La terminación por voluntad de ambas partes. Esta forma de terminación se produce cuando el trabajador y el empleador acuerdan de mutuo acuerdo poner fin a la relación de trabajo. Este acuerdo debe constar por escrito y no debe lesionar los derechos de ninguna de las partes. La terminación por causa ajena a las voluntades de las partes. En este caso, la relación de trabajo termina por motivos que no dependen de la voluntad ni del consentimiento de las partes. Algunas de las causas más comunes son la muerte del trabajador. La relación del trabajo se extingue por la muerte del trabajador sin que el empleador tenga derecho a indemnización alguna. Incapacidad permanente del trabajador. Si el trabajador queda incapacitado de manera permanente para prestar el servicio, la relación de trabajo se termina. El trabajador puede tener derecho a una pensión por discapacidad. Desaparición del trabajador. Si el trabajador desaparece y se presume su muerte, la relación de trabajo se termina después de un determinado tiempo establecido en la ley. Por fuerza mayor. Si se produce un evento de fuerza mayor que imposibilita la prestación del servicio o la dirección y control del empleador, la relación de trabajo puede terminar. Con respecto a la terminación por voluntad unilateral de una de las partes, tenemos el despido. El despido es la terminación de la relación de trabajo por decisión unilateral del empleador. El empleador debe cumplir con ciertos requisitos legales para despedir a un trabajador como justa causa, previsto y pago de las indemnizaciones correspondientes. Está también el retiro. El retiro es la terminación de la relación de trabajo por decisión unilateral del trabajador. El trabajador debe cumplir con un preaviso y en algunos casos puede estar obligado a pagar una indemnización al empleador. Como cuarto tema, oportunidad para efectuar el despido o el retiro, perdón de falta, preaviso e indemnización. La terminación de la relación de trabajo, ya sea por despido o por retiro, implica una serie de formalidades y requisitos legales que deben cumplirse para garantizar los derechos de ambas partes. En este análisis, de manera resumida, abordaré los siguientes aspectos. 1. La oportunidad para efectuar el despido o el retiro. Con respecto al despido, el empleador debe realizar el despido dentro de los plazos establecidos en la ley según la causa del despido. Por ejemplo, en caso de despido injustificado, el plazo es de 60 días a partir del conocimiento del hecho que lo motiva. En cuanto al retiro, el trabajador debe comunicar su decisión de retiro al empleador con la debida antelación, cumpliendo con el preaviso establecido en la ley o en el contrato de trabajo. El perdón de falta. El empleador puede perdonar una falta del trabajador si así lo decide expresamente. Sin embargo, este perdón no debe ser tácito o presumido, sino que debe manifestarse de manera clara e inequívoca. El preaviso. Con respecto a la procedencia, el despido, el preaviso es obligatorio en la mayoría de los casos de despido, salvo en algunas excepciones como despido por justa causa sin preaviso. En cuanto al retiro, el preaviso es obligatorio para el trabajador que desea poner fin a la relación del trabajo.
Allí nos encontramos unos caracteres. Es oportuno porque debe comunicarse dentro del plazo establecido en la ley o en el contrato de trabajo. Es expreso porque debe ser claro y preciso, indicando la voluntad de poner fin a la relación de trabajo. Debe ser por escrito para tener constancia de la fecha y contenido del mismo. Con respecto a la forma y la prueba. La forma escrita es la forma más recomendable para el preaviso, ya que permite tener una prueba fehaciente de su comunicación. La forma verbal, aunque es posible realizar el preaviso verbalmente, se recomienda tener testigos para poder probar su existencia en caso de una disputa. Cuando se comete la omisión del preaviso, para el despido, si el empleador omite el preaviso, debe pagar al trabajador una indemnización equivalente al salario correspondiente al periodo de preaviso omitido. Cuando hablamos de retiro, si el trabajador omite el preaviso, el empleador puede descontar del salario del trabajador la cantidad correspondiente al periodo del preaviso omitido. Indemnización de daños y perjuicios equivalentes al preaviso. En algunos casos excepcionales, como cuando el despido es declarado nulo o cuando el trabajador es reintegrado a su puesto de trabajo, el empleador puede estar obligado a pagar al trabajador una indemnización de daños y perjuicios equivalentes al salario correspondiente al periodo de preaviso omitido. Como punto o tema número 5, el despido en Venezuela. El despido constituye una de las formas de terminación de la relación de trabajo más común en nuestro país. Se produce cuando el empleador, de manera unilateral, decide poner fin al vínculo laboral con el trabajador. La Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras establecen las distintas clases de despido, las causales que lo justifican, los procedimientos para sus notificaciones y las consecuencias para ambas partes. Dentro de las clases del despido se encuentra el despido justificado, que es aquel que se realiza por una causa grave y justa prevista en la ley o en el contrato de trabajo. El empleador debe cumplir con ciertos requisitos para que el despido sea considerado justificado, como la existencia de la causa, la comunicación por escrito al trabajador, la posibilidad de la defensa del trabajador y el pago de las indemnizaciones correspondientes. Con respecto al despido injustificado, es aquel que se realiza sin una causa grave y justa que lo justifique. En este caso, el empleador debe reintegrar al trabajador a su puesto de trabajo y pagarle las indemnizaciones correspondientes. Cuando hablamos del despido nulo, es aquel que se realiza con inobservancia de las formalidades legales esenciales, lo que lo hace inválido y sin efecto. El trabajador debe ser reintegrado a su puesto de trabajo y se le debe pagar las indemnizaciones correspondientes. Con respecto a las causales del despido justificado, la LOT establece una serie de causales que pueden justificar el despido de un trabajador. Entre ellas encontramos las faltas graves, como es la insubordinación, deshonestidad, negligencia grave, el incumplimiento de las obligaciones laborales, como no asistir al trabajo sin causa justificada, no cumplir con las instrucciones del empleador, la violación de las normas de seguridad e higiene, como poner en riesgo la seguridad de sí mismo o de los demás trabajadores. Causas económicas, como la necesidad de reducir el personal por motivos económicos. El abandono de trabajo. Este se configura cuando el trabajador, sin causa justificada, interrumpe voluntariamente la prestación del servicio durante un tiempo determinado. El empleador puede considerar el abandono de trabajo como un causal de despido justificado. Con respecto a la notificación del despido, el empleador debe notificar al trabajador por escrito la decisión de despido, indicando la causa del mismo y las indemnizaciones a las que se tiene derecho como trabajador. El trabajador tiene derecho a ser oído y a presentar sus descargos ante la decisión final. Cuando hablamos de la terminación injustificada de los contratos a término en Venezuela, hay que tener muy claro que en nuestro país está prohibida por la ley. Si el empleador despide a un trabajador con contrato a término sin una causa justificada, el trabajador tiene derecho a ser reintegrado a su puesto de trabajo y a que se le paguen las indemnizaciones correspondientes. De este tema es importante destacar o hacer énfasis que el despido es una medida extrema que solo debe utilizarse como último recurso. El empleador debe cumplir con todos los requisitos legales para que el despido sea considerado válido y el trabajador tiene derecho a ser defendido y a recibir las indemnizaciones correspondientes en caso de un despido.
Hablemos ahora del retiro voluntario en nuestro país según la legislación laboral vigente. El retiro voluntario, también conocido como renuncia, constituye una de las formas de terminación de la relación de trabajo en nuestro país, donde el trabajador decide de manera unilateral poner fin al vínculo laboral con el empleador. La Ley Orgánica de Trabajo establece las distintas clases de retiro, los causales que lo justifican y los procedimientos para su notificación. Dentro de las clases de retiro voluntario encontramos el retiro oportuno, que es aquel que se realiza sin causa justificada, cumpliendo con el preaviso establecido en la ley o en el contrato de trabajo. El retiro justificado es aquel que se realiza por una causa grave y justa prevista en la ley o en el contrato de trabajo. El trabajador no está obligado a cumplir con el preaviso y puede poner fin a la relación de trabajo de forma inmediata. Las causales del retiro justificado. La LOT establece una serie de causales que pueden justificar el retiro voluntario de un trabajador. Entre ellas destaca la enfermedad o accidente, cuando el trabajador se encuentra inhabilitado o imposibilitado para prestar el servicio debido a una enfermedad o accidente debidamente certificada por un médico. Por maternidad o paternidad. El trabajador tiene derecho a retirarse de la relación de trabajo durante el periodo pre y postnatal establecido en la ley, así como el padre durante el periodo de permiso parental. Por servicio militar obligatorio. El trabajador tiene derecho a retirarse de la relación de trabajo durante el tiempo que preste el servicio militar obligatorio. Por cargos públicos. El retiro voluntario puede ocurrir cuando el trabajador es designado para ocupar un cargo público de carácter temporal. Encontramos en la ley otras causas de retiro justificado, como la prisión preventiva, la huelga, el lockout y entre otras. Cuando hablamos de despido indirecto, este se configura cuando el trabajador se ve obligado a poner fin a la relación de trabajo debido a una conducta injustificada del empleador, que hace intolerable la continuación de la prestación del servicio. El despido indirecto se equipara al despido injustificado, por lo que el trabajador tiene derecho a ser reintegrado a su puesto de trabajo y a que se le paguen las indemnizaciones correspondientes. Cuando hablamos de la equivalencia entre el despido injustificado y el retiro justificado, en algunos casos el retiro voluntario justificado puede tener los mismos efectos jurídicos que un despido injustificado. Por ejemplo, si el trabajador se ve obligado a renunciar debido a una conducta injustificada del empleador que hace intolerable la continuación de la prestación del servicio, el retiro voluntario se considera como un despido injustificado y el trabajador tendrá derecho a las mismas indemnizaciones que en el caso de un despido injustificado. Entonces, de este tema es importante destacar que el retiro voluntario es una decisión unilateral del trabajador, pero debe realizarse de acuerdo con las disposiciones legales. El cumplimiento del preaviso es obligatorio en el caso del retiro oportuno, salvo en algunas excepciones previstas en la ley. Hablemos ahora de la prestación de antigüedad. También conocida como bono de antigüedad, es un derecho reconocido a los trabajadores en nuestro país, como una forma de recompensar los años de servicio prestados a un empleador. La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras establece las normas que regulan la prestación de antigüedad, incluyendo su naturaleza jurídica, características, determinación, destino, constitución de fondos, de fideicomiso, abono en cuentas y pago de intereses, préstamos con garantía de antigüedad y su tratamiento en caso de la muerte del trabajador. Con respecto a su naturaleza jurídica, la prestación de antigüedad es considerada un derecho adquirido del trabajador de carácter irrenunciable e imprescriptible. No constituye un salario, sino una prestación social complementaria al salario, cuyo objetivo es reconocer la permanencia y fidelidad del trabajador en la empresa. Dentro de sus características destaca que es proporcional al tiempo de servicio. La prestación de antigüedad se incrementa en proporción al tiempo de servicio prestado por el trabajador. Es irrenunciable, puesto que el trabajador no puede renunciar a su derecho a la prestación de antigüedad. Es imprescriptible porque el derecho a la prestación de antigüedad no prescribe con el tiempo. Es inembargable porque la prestación de antigüedad no puede ser embargada. La LOT establece que la prestación de antigüedad equivale a 5 días de salario por cada mes de servicio ininterrumpido prestado por el trabajador. Este cálculo se realiza tomando como base el salario integral del trabajador al momento de la determinación. La prestación de antigüedad puede ser utilizada por el trabajador para diversos fines, como
La jubilación, el trabajador puede destinar la prestación de antigüedad a su fondo de jubilación. Para vivienda, el trabajador puede utilizar la prestación de antigüedad para la adquisición de una vivienda. Para la educación, el trabajador puede utilizar la prestación de antigüedad para financiar la educación de sus hijos. Para la salud, el trabajador puede utilizar la prestación de su antigüedad. El empleador está obligado a constituir un fondo de fideicomiso para administrar la prestación de antigüedad de sus trabajadores. Este fondo debe ser administrado por una institución financiera autorizada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela, SUDEBAN. Con respecto al abono de cuenta y pago de intereses, el empleador debe abonar en cuenta la prestación de antigüedad de sus trabajadores de forma mensual. Los fondos acumulados en la cuenta del trabajador deben generar intereses a la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela. Con respecto a los préstamos con garantía de antigüedad, los trabajadores pueden solicitar préstamos con garantía de su prestación de antigüedad. Estos préstamos deben ser otorgados por la institución financiera que administra el fondo de fideicomiso y deben cumplir con las condiciones establecidas en la LOT. La antigüedad en caso de muerte. La prestación de antigüedad forma parte de la herencia y debe ser distribuida entre sus herederos legales. Entonces, de este tema podemos destacar que la prestación de antigüedad es un derecho fundamental de los trabajadores en Venezuela y que el empleador está obligado a cumplir con todas las disposiciones legales relacionadas con la prestación de antigüedad.